La metodología de aprender un nuevo idioma. La metodología de aprender un nuevo idioma. Es una serie de las clases de Sheikh Komi para los alumnos latinos que están aprendiendo idiomas. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma, Más a los estudiantes que han tenido problemas en aprenderlo y piensan que no lo pueden hacer. Estas clases le ayudarán a corregir su método y aprender todos los idiomas que quiera. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil faraj. Estamos aprendiendo el método correcto de aprendizaje de un idioma. Nosotros hemos dicho, resumiendo del principio, hemos dicho, todos nosotros, el propósito que tenemos en aprendizaje de idioma es llegar a hablar como una persona nativa, como una persona que lo ha aprendido de forma natural. Entonces hemos dicho, debemos estudiar el formato natural para asemejar nuestros métodos y nuestros estudios al formato natural, para que yo pueda hablar como un cubano que ha nacido en Habana Vieja. ¿Sí? Y toda la vida estaba vendiendo a los turistas, ven aquí, vamos a andar. ¿Sí? Entonces, necesitamos estudiar, conocer bien el método de un niño. Cuando estuvimos revisando el método que un niño tiene, nos hemos dado cuenta que un niño, lo mínimo 2-3 años, solo está escuchando 24 horas. Dedicación total. Y el niño necesita comunicarse con el mundo que tiene afuera, entonces dedica, escucha, porque necesita esto. Cuando lo va a escuchar, sin dar, no importa, hemos dicho, los significados no importa, porque el significado poco a poco lo va a entender después. Entonces el niño va a captar, recibe, empieza 100%, solo recibe audio. Entonces poco a poco va a empezar a utilizar algunas frases, algunos términos, algunas palabras en un principio de una forma mal pronunciada y después lo va a aprender mejor, pronunciarlo mejor y poco a poco va a desarrollar números de vocabularios. Estudiando. Y hemos dicho un proceso generalmente a una persona para perfeccionar su idioma es como 20 años. Desde nacimiento hasta va a, por ejemplo, graduarse en la universidad, más o menos. Entonces, conclusiones que hemos tomado sobre los factores importantes. Hemos dicho el primer factor y lo más importante es el estudiante, sus propósitos, su voluntad, decisión, motivación, edad, talento, capacidad corporal, la concentración, la dedicación, dedicar suficiente tiempo, los métodos correctos e eficaces. Esas son preguntas del examen. ¿Cuáles son los factores influyentes en el estudiante? Así, esas son preguntas del examen de jueves. Los métodos correctos e eficaces, utilizar contenido apropiado, el manejo del comportamiento. Entonces hemos llegado al segundo factor que es menos importante, pero también a su vez es importante, que es el profesor. A veces nosotros pensamos que en una clase de idioma, eso es de mucho, la verdad, hoy en día casi todo el mundo sabe que el profesor tiene otra tarea. Algunos piensan que el profesor viene a la clase para traducirnos el texto, el diálogo. Eso es falso. Lo que está en el libro, yo no necesito que el profesor me lo explique. Yo necesito que el profesor me ayude, primero, a enseñar los métodos correctos de aprender el idioma. Cada libro tiene su método especial. Incluso hay libros, y hay otro libro que se llama Guía del profesor. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo motivar al alumno para recibir mejor esta clase de hoy? ¿Cómo motivar al alumno para que pueda entender mejor? Por ejemplo, estos métodos le van a ayudar bastante. Cómo aprender
una lección. Gramática tiene sus métodos, audiovisuales tienen sus métodos, como escribir, caligrafía, todo eso son para un idioma y son importantes y cada uno tiene su método especial. Cuando el profesor viene a la clase, entonces primero te va a enseñar, mira, ese libro se enseña de esa forma, se aprende de esa forma, requiere estas prácticas, estos deberes y de tal modo. Por ejemplo, cada clase recibes una hora aquí, después cuando llegues a la casa, lo mínimo necesitas una hora para memorizar el diálogo de tal forma. No es que nos tira en el aire y ya, después venimos a la clase. ¿Dónde está tu deber? Profesor, la verdad no lo sé. Y muchas veces eso pasa. Entonces, después de una vez enseñándonos bien los métodos, el profesor va a controlar el método que yo he aprendido. Entonces hemos dicho, hay diferencia entre lo que se enseña y lo que se aprende. Son dos cosas diferentes. Entonces el profesor debe hacer lo posible para que lo que tú has aprendido sea máximo. Hemos dicho el tema de recepción y después de lo que vas a tener en memoria, lo hemos explicado bien. Entonces hay diferencia. El profesor ayuda lo que has aprendido, esa habilidad de aprender idioma, el método, lo corrige. Porque muchas veces el profesor lo explicó y la persona piensa que lo ha aprendido, pero no es así. Entonces va a fallar en aprender. Dice, profesor, la verdad yo dediqué 3 horas memorizando ese diálogo, no lo pude memorizar. ¿Y qué voy a hacer? Entonces el profesor le va a retar, le va a reprochar y lo va a decepcionar y se pierde el proceso de idioma. Entonces controlar, corregir el método del estudio de los alumnos es bastante importante. Aclarar los propósitos de cada lección. Mira, cada lección supuestamente tiene propósitos, tiene objetivos que conseguir. Hoy en día eso es muy importante. Un profesor debe saber, antes de entrar en esta lección, ¿qué quiero enseñar? Hoy queremos aprender tal. No el contenido, estoy hablando del formato general. Por ejemplo, hoy queremos aprender saludar en persa, preguntar sobre el estado, preguntar sobre cómo está, qué tal, tu nombre, apellido y tu nacionalidad. Esos son asuntos de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, se dice esto y se responde de esa forma, también se puede responder de esa forma, y si le dirían esto, podrías decir esto, y eso significa... Después entramos en contenido. Antes debemos explicar por qué necesitamos esa lección. Muchas veces personas entran aprendiendo un libro porque no saben la sabiduría y el propósito de ese libro, nunca van a tener suficiente motivación para aprenderlo. Y este tema de la motivación es la responsabilidad del profesor. Bueno, a veces nosotros nos ponemos en la frente de resistencia. Bueno, ya, profesor, todo lo que dice lo vamos a contradecir. Eso islámicamente no es correcto. Por supuesto, tenemos derecho de preguntar al profesor por qué, es cierto. Pero una vez vemos que el profesor eso es el último esfuerzo que el profesor puede hacer. Este profesor ya no tiene más respuesta. Entonces no hay que reprimir al profesor. Islámicamente eso no es correcto. Mira, ya vemos, este profesor lo máximo que ha tenido nos ha dado. No tiene más. ¿Por qué comprimirlo? No, es que tú no me has podido convencer. Bueno, él no lo ha podido. ¿Qué? Entonces hay que referirse a otro profesor mejor. Hay que ir a buscar a otro lugar. Quiere decir, si el profesor falta en su labor y en su responsabilidad, no es que el alumno dice, bueno, es culpa de él. Mira, hermano, tú siendo alumno nunca lo vas a aprender porque él te lo ha faltado y tú también lo has faltado. Si ves que el profesor no ha podido enseñarte bien o explicarte bien el propósito de esa lección, vete a buscarlo. Si no, por falta de motivación no lo vas a aprender. Es importante ese punto. A veces nosotros vamos, el profesor no puede responder, nos quedamos inconvencidos, ya mal, desmotivados. No vamos a encontrar aquí la respuesta. A veces un comportamiento errado es entrar en un desafío con el profesor que no da resultados. O ya prácticamente callarnos
eso tampoco funciona, porque todo eso nos lleva a decepcionarnos. No, nosotros haremos el esfuerzo para aprender, preguntar al profesor. No, ya, esta persona lo máximo que tenía era esto, y te lo ha dado. Más de esto, vamos a buscar otro lugar. Entonces el profesor, si quiere enseñar, por ejemplo, yo quiero enseñarte Corán. Hoy queremos aprender la pronunciación correcta de letra Ha en idioma árabe. En la práctica, vamos, adelante. La palabra Ar-Rahman. Con 3 frases te lo he explicado, pero ya tú sabes por qué ahora estás repitiendo Ar-Rahman. No estamos dando énfasis en tashdid de Ra, sino en Ha. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tú sabes, hoy en esa clase debo aprender pronunciación de Ha. Entonces tú te das énfasis en aprender esa parte. Es importantísimo esto. Quiere decir, es una parte del proceso de colaboración entre el alumno y el profesor en aprendizaje. Yo siempre digo a los profesores, cuando quieren ir a enseñar, tenga un papel o algo para ti mismo, teniendo propósitos de cada lección. En esta lección queremos aprender 2, 3, 4, 5, 6. Estos propósitos, a su vez, que deben ser claros, también deben ser atrayentes para los alumnos. No solamente para ti. Puede ser que eso también sirve de esto, pero esto no es de nada de utilidad. Lo debes tener en cuenta, porque es un propósito de la lección. Pero lo que vas a plantear a los alumnos, si tienes 10 propósitos esa clase, 5 ya no es importante para los alumnos. Aunque es importante, pero para los alumnos no es importante. O hay que explicarlo bien para llamar la atención de los alumnos que eso es importante. O solo explicar lo que es atrayente, para motivar. Siguiente tarea del profesor es dar motivación a los alumnos. Yo a veces digo a los profesores, si dedicarías 80% de tu clase solo motivando a los alumnos, porque 1 hora llega a la clase, si toda esa hora estudia, pero fuera de esa clase no estudia, nunca aprenderá idioma. Pero si tú eres un buen profesor, escúchame bien esa parte, lo enseñas el método, lo vas a motivar suficiente para aprender esa lección y le darás a tu alumno motivación suficiente para 1 hora viene a la clase y 7 horas estudia fuera de la clase. Quiere decir, la clase con el profesor deben convertirse como el motor de desarrollo. Entonces, cuando llega a la clase, hay un tipo de coches que ya tiene un hilo, ya lo van a agarrar, después lo dejan ese juguete, se va. ¿Cómo se llama esa? Cuerda. ¿Cuerda? No, yo sé que es cuerda. No, esa cuerda. Se llama así. El sistema se llama cuerda. ¿En serio? ¿Cuerda? Ya, se llama cook en persa. Bueno, entonces el sistema cuerda, el profesor en la clase lo que hace es el sistema de cuerda. Te lo agarra, te lo estira, ¿sí? Tu cuerda, y te lo deja. Hasta mañana, entonces tú debes estar motivado, va a estudiar 7 horas. Eso es un buen profesor. Pero un profesor indiferente, que los argentinos dicen, sí. Entonces, ese profesor llega a la clase con este carácter de des, con Z. Entonces, ¿qué pasa? Solo está dando información. Muchas clases hoy en día en la universidad son así, lamentablemente. Mejor que no se dé esa clase. ¿Por qué? Porque si ese alumno pobrecito tenía algo de motivación de estudiar él mismo solo, cuando llega con ese profesor, lo poco que tenía de motivación lo ha perdido. A veces los profesores van a reprimir motivaciones. Eso es lo peor. Profesor débil. Eso es muy peligroso. Entonces el profesor debe concentrarse la forma de vestimenta, la forma de comunicación con los alumnos, la forma que exige tarea, la forma que reprocha, por ejemplo, si un alumno no ha traído tarea.
Y el alumno también y el comportamiento en el grupo. Todos deben tener en cuenta lo más importante, el factor principal para aprender idioma es la motivación. La motivación. Entonces, una persona teniendo autogestión de comportamientos va a controlar sus motivaciones, siempre mantenerlo alto para llegar a su propósito. Si no, la gasolina baja, tu coche se para. Nunca llegarás a tus propósitos. Siempre hay contratiempos en el camino para apagar tu coche de motivaciones. Siempre hay. Donde vas, siempre habrá motivos para desmotivarte. Entonces es una lucha permanente. Preguntaron a Ayatollah Bahauddini, que era un gran sabio y era compañero del Imam Khomeini. Ayatollah Bahauddini y Imam Khomeini, los dos iban a clase de ética de Ayatollah Mir Jawad Agha Maleki Tabrizi. Maleki Tabrizi era uno de los místicos contemporáneos, fuertes. Él dirigía la oración de la mañana del santuario de Fatima Masuma. Ayatollah Bahauddini, Imam, casi tenían la misma edad. Y los dos a los años tenían como cerca de 90, fallecieron. Bueno, Ayatollah Bahauddini le preguntaron, ¿cómo nosotros, estudiantes religiosos, podemos mantenernos bien motivados? La verdad, dio una respuesta súper sabia. El alumno había preguntado que a veces nosotros estudiamos, pero no tenemos suficiente motivación para estudiar. Nos da sueño, nos da todo eso. Las dificultades nos hacen imposible continuar. Ayatollah Bahauddini dijo, escucha esa parte, es importante. Si quieres tener motivaciones muy altas, estudia mucho. Yo en primer día que escuché ese consejo de Ayatollah, de un profesor mío, yo pensaba, ¿qué quiere decir? Después ya me fui a experimentar esto. Por ejemplo, ¿cuál clase es de lo más detestable para ti? Clase de tal. Clase de Sheikh Komi, listo. Entonces, si tú dedicas suficiente tiempo para esa clase estudiando, indagando sobre el tema, estudiando. Estamos hablando sobre idioma y yo voy a buscar en internet métodos de idioma, cómo aprender todo eso. Dedicas tiempo estudiándolo. Mañana que llega a la clase, ves, tiene muchas motivaciones. Quiere decir, zambulla en material que odias. Lo vas a amar. Pero, ¿qué pasa? ¿Nosotros qué hacemos? Cuando detestamos un material, como por ejemplo el idioma, nos alejamos, dedicamos menos tiempo. Dedicar menos tiempo es el peor enemigo de la motivación. Cualquier asunto, cualquier tema. Por ejemplo, ¿a usted le importa los cangrejos? No. ¿Qué tiene que ver? Ahora, a partir de hoy, cada día dedica 15 minutos buscando. Incluso hay una página en internet que se llama Cangrejopedia. ¿En serio? Hay diferentes tipos de cangrejos, cómo viven, cómo reproducen. Ya. A partir de hoy, dedica 10 minutos estudiando sobre cangrejo. Pasará 2 semanas, llegará a 40 días, vas a ver que tú eres un cangrejolista profesional y uno de tus intereses favoritos es hablar de los cangrejos. ¿Sabía que hay un tipo de cangrejo, eso que ya se hace que hay interesante? Incluso puedes hablar tan interesante de los cangrejos que va a atraer a los demás. Quiere decir, la motivación es tan alta que puede transmitir la motivación a otros. En serio, yo lo he practicado eso. Por ejemplo, mira, ¿a ti te gustan motocicletas? Dijo, no. Bueno, a partir de hoy dedica 10 minutos estudiando sobre motocicletas, diferentes tipos de motocicletas. Generalmente estos hábitos, o mejor dicho, esos intereses se van a despertar en una persona
cuando continúa una cosa en 10 días y cuando llega a 40 va a ser malaque. Malaque significa un interés arraigado, un apego arraigado. ¿Me entiendes? No importa el tema. Por ejemplo, las rocas, las piedras, ¿te importa? Alfombra, ¿qué tenemos aquí? Diga, yo te voy a darte un plan. En 10 días vas a ser fan de esto. Quiere decir, el apego, el asunto de querer o odiar son asuntos dirigibles. No son asuntos espontáneos. Entonces, eres responsable de controlarlo. No lo quiero. Puedes tener un plan para quererlo. ¿Lo ves? Lo odio. Puedes tener un plan para amarlo. ¿Entiendes? Quiere decir, yo odio ese material y es necesario para mi aprendizaje. Se puede poner un plan para amarlo. Entonces, eso nos toca. Primero al profesor y en segundo lugar al alumno. Un alumno inteligente él mismo va a poner sus planes. Porque siempre en un semestre, siempre en cualquier universidad del mundo que te vas. Por ejemplo, 10 profesores que vas a recibir en un semestre, 1 o 2 son ilustres, destacados, el resto basura. Eso no es experiencia mía. Pregunta a cada uno que ha ido a la universidad. Son muy pocos casos que vas a una universidad recibiendo un semestre y de 10 profesores, los 10 sean ilustres. Atractivos, bien motivados, bien apuestos, puntual. Quiere decir, son cosas muy excepcionales. Que siempre todos los profesores sean los mejores. No. Siempre le toca a un profesor mediano, un profesor débil y un profesor bueno. En cada semestre siempre se encuentran algunos buenos. Y en cada semestre se encuentran algunos débiles. Entonces, si yo voy a concentrarme luchando con ese débil, perderé la concentración en otros estudios, perderé material porque me estoy fijando en esa debilidad del profesor. En lugar de decir yo, mira, ese profesor no funciona, yo mismo, ese material es importante, yo debo recibirlo. O con este, o con otro, o yo mismo. Entonces yo voy a programar para mantener mi motivación fuera de la clase con otro profesor. Y eso es importante. Cualquier asunto que tú dirías, se puede tener un plan para amarlo o tener un plan para odiarlo. Todo depende. Bueno, entonces, el cuarto o la cuarta responsabilidad más grande y lo más importante del profesor es, dar motivación. Yo siempre digo a los profesores, 80% del tiempo de la clase, si dedicas a motivar, estirar la cuerda, vale. Que el alumno saliendo de tu clase va a estudiar. Eso es tu tarea. Sale de clase de Corán tuyo, cuando sale, continúa estudiando Corán. 7 horas más. Eres un buen profesor. Eres un buen profesor. A veces nosotros pensamos que en la clase es como 2 paquetes, por ejemplo, lo vamos a cargar a los alumnos la sabiduría. No. Debes cargar a tu alumno motivación. Motivación. También el profesor debe encargarse de la orientación, no solamente en ese asunto, dar un ejemplo. Por ejemplo, el alumno dice, mira, profesor, no me importa lo que me estás explicando, estoy viendo el ejemplo de cómo has estudiado, el ejemplo tú cómo has llegado a ser profesor, te lo estoy observando y tomando tu ejemplo. Si te amo, estoy tomando tu ejemplo. Si te odio, igual estoy tomando tu ejemplo para nunca ser como tú. Entonces siempre estamos tomando el ejemplo del profesor, o de forma al revés o de forma directa. Entonces la orientación, el profesor debe tener en cuenta la forma que habla, la forma que practica, la forma que llega a la clase con retraso. Eso es la parte de orientación que estás dando a los alumnos. Si usted llega siempre tarde y eres una persona con éxito, estás explicando a ellos, mira hermano, no importa ser puntual, yo he llegado a éxito y siempre he sido una persona desordenada. Es decir, el profesor debe tener en cuenta que una de sus tareas y responsabilidades importantes es la forma que te vistes. No vas al baño, no vas a la peluquería, hay
barbuda, bigotón, que el bigote ha pasado a su ombligo. Cuando quiere hablar hay que abrir el bigote. Hay personas, cuando quieren comer deben abrir el bigote o levantar el bigote y pasan la cuchara. En serio, entonces, esa asquerosidad que a veces se ve en actitudes de algunos profesores, el alumno le quiere ser profesor, ¿no? Y en peor caso, cuando ya tenemos, por ejemplo, una mujer profesora y los muchachos, la profesora ropajos. Bueno, volvamos al tema. Entonces, la orientación es una parte importante que el profesor con su conducta, la forma de ser, está dando a los alumnos. Y muchas veces esto a veces llevará... Por ejemplo, yo soy fumador profesional de cigarrillo. Entonces tú amas al profesor, amarás a fumo cigarrillo. Drogadicto, igual. Pornógrafo, igual. ¿Lo ves? Orientación y manejo del comportamiento de los alumnos. Entonces el profesor, tiene mucha sutilidad. Es muy sutil. Porque directamente es destructivo. Mira, muchacho, la forma de ropa que has vestido es inconveniente. Eso es el profesor más, podemos decir, desmotivador que puede ser. Porque no te va a orientar, sino solo levantará resistencia en ti. Porque cuando destruyes la personalidad de una persona, aunque digas toda la verdad, el único que estás haciendo, estás despertando la resistencia en contra de la verdad. Muchacho, sepa que yo te digo lo que has dicho, que es incorrecto, y la forma es... ametralladora, ¿no? Y tú o vas a tomar un escudo para igual resistirás a no cambiarte. O, si eres tan valiente, profesor, chao. Igual tú vas a vengar del profesor. Entonces, el profesor tarea dice, no lo haré. La Frente de Resistencia Revolucionaria de clase. Entonces, siempre en la universidad pasa. Un profesor no sabe cómo comportar, entonces un grupo van a hacer resistencia. Solo viene a la clase para destruir al profesor. Yo recuerdo, una vez un profesor era así, pero destruía a la persona en la clase. Entonces los muchachos pensaban cómo vengar del profesor. Entonces un día era el día del profesor, que generalmente llevaban, no sé, regalo al profesor, todo eso. Una semana antes de ese día, los muchachos pusieron unos chocolates para el profesor. El profesor comió uno y lo repartía a otros. Al día siguiente trajeron más, así, más y más. Hasta que llegó el día del profesor, un alumno bien travieso de la clase, un compañero mío, no es religioso, ojo. Él fue a comprar un tipo de chocolate que da color, mucho color, y era verde. Entonces, y a todos había dicho, este chocolate es por profesor, si lo va a pasar a otros, no lo tomen. Comen otros, pero esto déjenlo para el profesor. Entonces, imagínate, en la clase, el profesor que siempre tenía el hábito de destruir, insultaba, dice, levántate. Así dice, cabra, cabra. No sea como una oveja, como una cabra. Así. Y él fijara en mis ojos como una cabra. No sé qué habilidades él había visto en campo, en las cabras, en aprendizaje, ¿no? A veces porque cabras son más traviesas. Entonces pasaron ese chocolate el profesor. Mira, imagínate, todo el mundo, ninguno no hemos dicho al profesor que eso es como una burla de ti. Ya. Y él puso el chocolate en la boca y empezó a chupar. Y todo el mundo estaba empezando a como controlar su sonrisa, ¿no? Y el profesor cuando vio a nosotros empezó a sonreír, se vio todo verde, la clase explotó riendo, todo el mundo riendo, y el profesor no entendía qué había pasado y él empezó a reír, también se vio la lengua toda verde, y peor, la clase así como media hora estaba riendo del profesor. El mismo profesor, escucha la parte importante, estaba explicándonos él mismo en otra clase, él dio ese atrevimiento a sus alumnos, porque en otra clase él explicó que tenían un profesor gordo que cuando llegaba a la clase
Ahí se soltaba sobre la silla y dijo un día, uno puso un agujo así de ese tamaño abajo de él. Y él mismo nos explicó qué pasó a ese profesor, de este profesor, ¿no? Dijo entonces lo que pasó, él llegó y se soltó. Y se levantó y se fue, nunca más volvió. Él nos había enseñado la conducta correcta con los profesores. ¿Y qué hicieron los alumnos? Le aplicaron. Ojo, muchas veces nosotros estamos enseñando, no lo tenemos en cuenta, que la forma, la conducta que estamos transmitiendo a los alumnos es más importante de la información que estamos transmitiendo. La vestimenta, la forma de hablar, insultos que utilizas, la forma despectiva de tu mirada. ¿Sí? Le estás dando el ejemplo. Y la persona está sentada grabando la escena, entonces lo va a memorizar y lo peor es que muchas veces cuando lo va a analizar se va a desmotivar. Se va a desmotivar y dice, eso no. Entonces la orientación y manejo del comportamiento de los alumnos en área didáctica, en estudio, en educación, eso es muy importante para los profesores. Y proporcionar materiales apropiados y adicionales. Cuando yo llego a la clase, mira hermanos, tenemos esa clase para estudiar, es tal, listo. Entonces, el profesor debe motivar a los alumnos a estudiar otros libros que ayudan a aprender mejor ese libro. Quiere decir, una de las tareas del profesor es despertar curiosidad, motivación en los alumnos para que vayan a estudiar más. Si ellos van a estudiar 100, aprenderán 20. Si yo exijo que ellos aprenden 20 en ese libro, entonces debo enseñar a ellos que estudien 200 de materiales diferentes. Puede ser que ese libro no es suficiente atractivo para aprender. Les voy a decir, mira hermano, esa película, ese documental, ese video, esa fuente, ese diccionario te puede ayudar de esa forma. Si no lo tiene, te lo paso, te ayudo. Quiere decir, esto a veces los profesores, indiferente, eso no le va a ayudar. Un buen profesor siempre te ayuda a dominar mejor las fuentes de estudio. Y a veces nosotros decimos a los profesores que en primer día, en primera hora de la clase, enseñe a cuál libros más pueden referir, a cuál sitios pueden referir, a cuál profesor más pueden referir. Mira, si tienen preguntas, ese es número de tal profesor, esto es tal, esto, ayudando. Concluyendo, el tema del profesor. El profesor es un factor importante en estudio y aprendizaje. El profesor no es todo. La importancia del profesor no está en el contenido que transmite. Más aún cuando estamos hablando de una cosa como idioma, que es una habilidad, no es una ciencia. ¿Sí? Mira, hermanos, en cuando solo es transmisión, una clase virtual vale lo mismo. Porque ya no es didáctico esa clase, no es interactivo. Entonces yo voy a sentar en YouTube, voy a buscar mejor profesor, está ahí, lo voy a encontrar, lo voy a escuchar. Entonces no hace falta venir a la clase. Si el profesor solo está transmitiendo, cuando el profesor es importante que sea una parte del factor humano de estudio. Quiere decir, esa amistad, esa mirada, mira, vamos, mañana te espero que hayas estudiado bien. Entonces, lo más importante del profesor es el método y motivación. Vamos al siguiente caso. Y al final enseñar idioma, por ejemplo, en clase de idioma. Otro factor importante de aprendizaje de idioma son los compañeros. Un ejemplo sencillo. Llegas a la universidad, eso es muy lamentable lo que les voy a contar. Llegas a la universidad, alumno por la mañana te despiertas, hoy voy a estudiar bien. Decidió, ¿no? Fuerte, como a veces nosotros siempre nos hacemos. Hoy sí que estudio. Llega a la universidad, en el camino ve a los alumnos, uno dice no quiero estudiar,
Otro sí llega, y aún peor, en las clases mixtas. Una chica hoy ha tomado iniciativa a poner una minifalda. Imagínate. Y toda la clase empieza a pensar, ya no más. Entonces quiere decir las distracciones que los compañeros pueden dar. Eso lo más sencillo, yo le da, lo más superficial. Los compañeros también pueden motivarte. Un día que no tiene motivo para estudiar, llega, todos están estudiando para el examen, tú dices, mira, todos están estudiando, yo también voy a estudiar. Uno pregunta, ¿cuántas páginas ha leído del libro? Yo, 120. Y el libro es 150 páginas. Y yo he leído 5. Entonces, mira, usted 80, 95, 150. Yo 2 veces he leído el libro. Entonces yo me quedo, yo solo 5 páginas. Voy a leer. Quiere decir, los compañeros también afectarán directamente en el proceso de estudio. Lo que son directamente y positivo. En el orden y puntualidad. Por ejemplo, si en una clase todos llegan puntual antes de comienzo de la clase, todos llegan puntual a la clase. ¡Uy! Están ahí, presentes, antes del profesor. A mí me da vergüenza llegar tarde. Todo el mundo siempre está presente. A mí me da vergüenza ausentar en la clase. Pero en una clase que prácticamente todo el mundo viene con retraso, incluso el profesor. Entonces, un día, siempre yo llego puntual. Me considero como un tonto que llegó puntual. Entonces yo digo, bueno, todos llegan así con retraso. ¿Y yo por qué puntual? Todos llegan con retraso. Entonces, ¿qué pasa? Un día uno llega, un día otro llega. Entonces, ¿qué pasa? Escúchalo bien. El profesor nunca puede empezar puntual. ¿Por qué? Porque ahora voy a explicar 10 minutos. Ese señor llega después de 15 minutos. Otra vez me toca repetir todo. Porque dice, profesor, no entendí esa parte. Señor tonto, yo desde el primer momento de la clase estoy explicando esto. Y tú después de 15 minutos vienes a preguntarme esto. Eso desmotivará al profesor también. Y es una falta de respeto. Entonces, ¿qué pasa? El profesor hará lo posible para perder el tiempo en los primeros minutos hasta que lleguen otros. Entonces, por retraso mío, tuyo, él, de ella, estamos condenados a perder los primeros no sé cuántos minutos hasta que lleguen todos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Quiere decir, tú estás haciendo, por ejemplo, yo hoy llego tarde, estoy dando la oportunidad y el derecho de llegar tarde a otros amigos míos. Porque mañana, si tu amigo llega tarde y hace esa pregunta tonta, tú no puedes exigir por qué has llegado tarde. Dice, ayer, señor, tú has llegado tarde. Ayer, usted ha llegado tarde. Anteayer, usted. Entonces, cállate, yo también tengo derecho a venir tarde. En cuanto clases que son números muy pequeños de personas, eso es peor. Cuando son 3 personas, 2 llegan con retraso, el profesor que va a enseñar. Pero yo he visto un buen profesor que estudiamos Kefaye con él. Kefaye es uno de los libros de Usul en nivel más alto, hace como unos 12 años antes. Él tenía ese hábito admirable. Por ejemplo, la clase que teníamos con él en los inviernos era a las 7 de la mañana, que apenas no ha salido el sol. El sol salía a las 7:13. Y la clase empezaba a las 7:10 puntual. Él era una persona puntual. Llegaba a la clase, a él le daba igual cuántas personas están presentes en la clase. Empezaba su enseñanza, su clase, daba su clase, sin importar cuántas personas están presentes. Incluso amigos míos me contaban que un día llegaron a clase y vieron que el profesor está explicando la clase, la lección para clase vacía. Él llegó puntual a las 7:10, explicó la lección, lo escribió en la pizarra todo, y después de unos, 10, 15 minutos, el primer alumno que entró dijo, a mitad de la lección ha pasado, porque el profesor lo ha enseñado a la aula vacía. Esos son buenos profesores. Porque la lección que dio ese día era más grande que otros días.
no me voy a retrasar por ese señor que retrasa, por esto. Yo enseño igual. Entonces él sabe. Un día yo llegué y ese día me daba mucho sueño y otros se ausentaron. En ese día el profesor me dictó la clase y me enseñaba. Y yo estaba en resistencia, ¿no? Como ellos que quedan como en las montañas y resisten para no congelarse. Y se levantan otra vez, resisten. Bueno, entonces me tocó, ese era un día muy duro para mí, porque el profesor me enseñó a mí y era un tema importante. Entonces, los compañeros afectan directamente a puntualidad de una clase. También a motivaciones. Afectan a motivaciones. Otro ejemplo igual. Si usted llega a la clase, todo el mundo ha memorizado el diálogo. Lo recitan perfectamente. Entonces viene tu turno, adelante. ¿Tú te atreverías a decir que no lo has memorizado? Por cualquier pretexto que sea. ¿Te atreverías? Pero en una clase, que el primero, señor, tus deberes. Es que la verdad, ayer me murió una abuela. Usted. Es que la verdad me murió otra abuela. Porque saben, hay personas que tienen incluso hasta 20 abuelas. Es como son balas de una ametralladora. Funciona. Cuando hace falta, eso muere. Y señor, usted. Mi suegra que vive en California estaba enferma. ¿Y qué tal con usted? Me decepcionó. Ah, ya, bueno. Y señor, ¿usted por qué no ha hecho la tarea? Es que me daba cosquilla en mi pie. Y toda la noche estaba dando cosquilla a mi pie y no pude estudiar. Ah, bueno. Y usted no me daba ganas de leer. Te odio, profesor. Listo. Señor siguiente. Soy perezoso. Ah, bueno. Tiene toda la razón para no estudiar. Siguiente. Mi esposa está enferma. Ya, eso que ya está de moda, ¿no? Y hay que apreciar a estas esposas que nos justifican toda debilidad y boludez. Son buenas esposas, siempre nos ayudan y nos prestan ese gran apoyo que en un matrimonio una persona necesita. A veces mueren, a veces se enferman, a veces están dando a luz 10 veces por año. Imagínate, son esposas ilustres. Hoy estaba en el hospital. Dios me dio un hijo, ah, qué bueno. Y pasa 3 meses y piensa que el profesor lo ha olvidado. ¿Por qué ya? Es que el profesor decía, qué buena esposa, que cada 3 meses está dando hijo. Y perdón, señor, el único animal es perro, que cada 3 meses da hijo. Bueno, entonces las motivaciones. Si todos estudian, tú no te atreverías a no estudiar. Eso no depende del profesor. Compañeros. Y al contrario, si todos son débiles, tú teniendo un poco de esfuerzo, eres el maravilloso señor de esa clase. Atracción y amistad. Por ejemplo, si son personas que cada uno me amenaza, ¿recuerdan cuando iban a primaria y tenían una persona así? En persa nosotros lo llamamos garganta, es decir, cuello fuerte. De estos color. Que decía, bueno, después de la clase, quédate en la puerta del patio, ya. Te voy a sacar la cuenta. Me pasas la cuenta, ¿no? Entonces, ese miedo, si una persona se siente amenazada en la clase por sus compañeros, o chantajean. Recuerdan, muchas veces en primarias eso pasaría. En secundario también pasaría. Y te daba miedo en la clase estabas muy asustado. No podrías decir. Pero igual, los alumnos, a través de esta amistad que pueden tener, entonces uno dice, todos me quieren, todos me apoyan, entonces yo voy a estudiar mejor. Entonces, esta amistad entre los compañeros de una clase es importante. Por eso nosotros decimos la clase mixta de Ania, porque amistades pasarán de ser amistades. Entonces van a tener otras consecuencias.
En un lado, nosotros, si somos compañeros de una clase, necesitamos tener amistad. En otro lado, si son de sexo opuesto, amistades pasarán de ser amistades. Fulana, vamos a estudiar juntos, compañera. Vamos, pasamos la noche, vamos a estar cansados y después estamos un poco relajados. Entonces mañana me dice, felicidades, eres padre. No solamente esto, hay muchas otras cosas. Quiere decir, esa amistad se pierde incluso por rivalidad. Porque a veces la meta de ustedes llegan, son hombres, la meta es estudiar. Pero cuando hay muchachas, hay todo, algunos en la clase quieren conquistar a ellas sí quieren conquistar a ese muchacho con dinero. ¿Qué si se pierde? El ánimo de estudio se pierde y se va a convertir con otras motivaciones. Uno va a presentar mejor la clase, ¿por qué? Para ser el mejor o la mejor, un montón de otras cosas. Quiere decir, se pierde ambiente científico de estudio. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con clases mixtas. Daña el espíritu de estudio. Hay que concentrar todas las motivaciones en estudio. Entonces, amistad es muy bueno, atracción es muy bueno. Que uno atrae a otros amigos. Mira, qué sabio, qué estudiante. A mí me encanta el cómo estudia. Eso está muy bueno. Dar buenos ejemplos a sus compañeros. Más oportunidades de conseguir mejores profesores. Escucha, eso es muy bueno. Una vez tú solo, escucha hermano, vas a pedir al mejor profesor que te enseñe cosas. El profesor te dice, mira señor, ¿estás solo? Dice, sí. Lo siento, no te lo voy a enseñar. Yo soy un profesor muy ocupado. Pero cuando diga, profesor, yo represento 100 alumnos. Por Dios, aquí en Ciudad de Qom, cualquier ayatollah que quiera, si tuviéramos 1000 alumnos latinos, cualquier asunto, podríamos ir, ayatollah fulán, nosotros somos 1000 alumnos latinos, requerimos tan material. Todos con mucho gusto lo darían. ¿Lo ves? Cuando reduce el número, reduce las posibilidades de tener los mejores profesores. A veces los hermanos aquí quejan, dicen, es que me pusieron ese profesor que no es el mejor. Por supuesto, porque eres una persona en esa clase. Son 2 personas, son 3. Si todos se reunían en una misma clase, podríamos contar con posibilidad de los mejores profesores. Es una realidad. Yo mismo, pues yo personal digo, clase en menos de 10 personas no enseño. La verdad, eso no es que yo digo a usted, no. Es que yo calculo, si graba un video, lo pongo en YouTube, eso vienen 200 personas a visitar. Pero si doy una clase, material es diferente, el formato es diferente, no es el formato de YouTube. Entonces yo debo elegir entre estos televidentes, seguidores, o entre una clase de 2 personas. ¿Usted qué habría elegido? ¿Qué elegirías? ¿2 personas o 200 personas? Quiere decir, un profesor que sí es un profesor que tiene algo para presentar, entonces tiene buenos alumnos para recibir. El profesor dice, mira, yo no busco plata, por supuesto, por ejemplo, pero aquí tengo una oportunidad con 200 alumnos en esa aula, en esta universidad, y en tu universidad, en tu lugar, con 2, que uno a veces está ausente. Y en turno se ausenta. Toda la clase que ayer he dado, lo que es de ayer está ausente hoy. Y lo que era ausente ayer, quiere decir, la clase de ayer hoy debo enseñar de nuevo. El profesor se desmotiva y nunca más viene. Eso pasó varias veces aquí, en nuestro José igual. Cuando yo quiero ausentar en la clase, debo tener en cuenta, cuando me ausento, estoy dando motivo al profesor para no venir nunca más. Es decir, me estoy privando de la oportunidad de tener mejores profesores. Y también quitando la oportunidad de mis compañeros. ¿Me entienden? Es una realidad. No, es que el profesor debe entender, un buen alumno es suficiente. Esto de deber, déjalo, hermano. En esta clase queremos aprender realidades. Es una realidad. Yo te digo ahora, hermano José,
Vamos a una mezquita que 10.000 personas te escuchan. ¿Me acompañarías? 10.000, una hora te van a escuchar a ti. ¿Vienes? Ah, por supuesto, voy. ¿Dónde está? Incluso no voy a cobrar nada. Hermano, vamos a una mezquita, 5 muchachos peladitos te van a escuchar. ¿Vienes? La verdad, hoy estoy muy ocupado, no tengo tiempo. ¿No es cierto? Entonces, ojo, que cuando quieran ausentarse o venir con retraso o no estudiar, tengan en cuenta que estás privando derechos de otros. Estás dañando a otros compañeros tuyos. No, es mi derecho, es mi vida. Hago mi vida. No, hermano, ya no estás haciendo tu vida. Estás dañando la vida de otros. La forma de que hacemos la tarea, la forma que pasamos los exámenes, la forma de que venimos a la clase, la forma que ausentamos, la forma... Cualquier cosa afecta a todo. Ya cuando yo soy miembro de una clase, no soy una persona, soy una parte de todo. Es como, por ejemplo, ese dedo dice, yo tengo mi vida. Entonces yo quiero, por ejemplo, suicidarme. Se va a cortar. Pasa tanto sangre y muerto del cuerpo. Señor dedo, mira, tú no estás solo, eres una parte del todo. Si te cortarías, la sangre que quitas de todos los miembros. Calcula esto. A veces nosotros descuidamos. El tema de los compañeros, vamos a continuar, inshallah, mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.